el Manchester City arrancó la temporada con un nuevo título, una nueva Community Shield bajo el mando de Pep Guardiola. Derrotó 7-6 por penales al United después de ese empate 1-1 en los 90 minutos. Analizamos el partido y arrancamos. Y sí, arrancó oficialmente la temporada en Inglaterra, como siempre, con esta Community Shield, que otra vez volvió a reencontrar o a unir, por así decirlo, al Manchester City frente al Manchester United, reviviendo lo que fue el partido, el último partido de la temporada pasada, en esa final de la FA Cup, en donde el equipo de Ten Hag fue el que se terminó imponiendo en aquella ocasión. Ya ahora, como siempre, en estos inicios de temporada, ¿no? Con un contexto totalmente diferente, con equipos que no están completos en cuanto a plantel. Hoy en el Manchester City quedó evidenciado esto, ¿no? Que está saliendo recién de pretemporada con un Kevin De Bruyne que lógicamente es un futbolista titular, pero que hace pocos días se integró al plantel. Por eso hoy arrancó desde el banco de suplentes. Un equipo de Guardiola que, ya para hablar un poco de las formaciones, tuvo o no tuvo la gran mayoría de titulares, tuvo que apostar por muchos juveniles, como lo venimos viendo en esos partidos de pretemporada, en esa gira que hizo por Estados Unidos. Un City que salió con Ederson, que salió con Rico Lewis, Rúben Díaz, Akanji y Gvardiol. En el mediocampo con Kovacic y O'Reilly, uno de los tantos chicos que puso Guardiola o que tuvo a disposición para el partido de hoy, jugando en ese doble 5, con un McAtee jugando delante de ellos, formando ese triángulo, con Doku y Oscar Bob por afuera, y Haaland lógicamente como nueva referencia, a diferencia por ahí del Manchester United, que utilizó un sistema parecido, un 4-2-3-1, aunque el United fue por momentos un 4-4-2, por así decirlo, con Onana, con esa defensa muy parchada, que bueno, después voy a estar hablando un poquito más, ¿no?, de cómo terminó el partido el United a nivel defensivo, a nivel nombres, con Diogo Dalot de lateral derecho, Evans y Maguire la dupla central, con Lisandro Martínez, que actuó hoy como el lateral izquierdo. Creo que es una de sus primeros partidos jugando de lateral en el Manchester United, más allá de que en algún otro equipo lo haya hecho, con Casemiro y Kobe Mainoo en ese doble 5, con Diallo por derecha, Rashford por izquierda, y después con un Mason Mount, una especie de media punta, segunda punta, para acompañarlo a Bruno Fernández, quien fue el hombre por ahí más adelantado en esa posición de falso 9, posición en la que ya, o rol mejor dicho, en el que ya ha jugado alguna vez. Ahora sí, hablando un poquito más del partido, que insisto en esto de que son partidos o esta Community Shield siempre es con los equipos que recién salen de la pretemporada, que no están totalmente aceitados. Ya se vio en algunos pasajes del partido donde hubo cierta imprecisión, sobre todo el Manchester City, que es por ahí, es el equipo, ¿no?, por ahí que casi roza la excelencia por momentos, por así decirlo, en cuanto a la posesión. Pero insisto, ¿no?, en esto de que esa falta todavía de ritmo de algunos futbolistas que la van a ir agarrando lógicamente con el correr de los partidos, sumado a que no estaban todos los titulares, bueno, le terminó por ahí afectando un poco más al Manchester City, a diferencia del United, que tuvo sí gran parte del equipo titular, salvo en la defensa, esa defensa muy parchada. Que bueno, después voy a hablar un poco de cómo terminó el partido. En cuanto a los nombres, porque ahí, bueno, hubo algunas cosas raras que hizo Ten Hag, que bueno, le terminaron saliendo bien y le terminaron saliendo mal en diferentes contextos del partido. Un Manchester United que me parece que en líneas generales fue un partido bastante parejo, en base a que no hubo una superioridad marcada de uno sobre el otro, que en situaciones me parece que el Manchester United sí tuvo más. En el primer tiempo tuvo un par de claras, que en el segundo tiempo ya también con mucho más espacios, y sabiendo que al Manchester City es un equipo que le cuesta poner esas transiciones defensivas. Bueno, muestra que el Manchester United entendió bien el contexto del partido, ya lo había jugado así, ya en varios partidos, en varios clásicos. Perdón, en varios clásicos hemos visto esta postura del United jugando un poquito más replegado y jugando más al contraataque, tratando de explotar los espacios, tratando de
dañar el Manchester City mediante esas transiciones rápidas que tanto le cuestan al conjunto de Guardiola, y hoy apostó por lo mismo. Tuvo sus chances, insisto, en el primer tiempo, en el segundo tiempo también, aún con más espacios. Y en el primer tiempo algo interesante del planteamiento del técnico neerlandés fue ese 4-2-4, por así decirlo, lo que le imposibilitaba la salida al Manchester City por el medio, lo que le imposibilitaba tanto a Kanji, a Rubén Díaz o a Guardiola. No sé, Manchester City, que como sabemos, si bien es una línea de 4 en la previa, después termina siendo una línea de 3. Le imposibilitaba el pase de los centrales tanto a Kovacic como al chico O'Reilly, ¿no? Le imposibilitó ese juego interno del Manchester City, que es donde me parece que más se nutre, o donde empieza la construcción de la jugada, y lo obligaba constantemente a salir desde el fondo, pero abriendo la cancha por afuera con un Rico Lewis, que si bien es un futbolista que constantemente el primer tiempo lo veíamos haciendo o cerrándose continuamente para aparecer como una posición de interior y también para ofrecerse, ¿no? Por ahí, como un pase entre líneas ante esa dificultad que tuvo el equipo de Guardiola en el primer tiempo de encontrar a Kovacic o a O'Reilly. Después sí con un Oscar Bob y Doku bien abiertos, pero la verdad que le costó al Manchester City. Me hace que fue una idea, un planteamiento interesante por parte de Ten Hag, y un Manchester United que también tuvo problemas en la salida. No porque yo creo que más por debilidades propias que por virtudes del Manchester City. ¿Con qué me quiero referir a esto? Que por ahí no vimos un City extremadamente asfixiante en la presión, no vimos un City agresivo intentando recuperar la pelota lo más cerca del arco de Onana, sino una presión un poco más que se vio en determinadas jugadas. No fue siempre, lo dejó al Manchester United salir con un poco de comodidad. El problema del United fue que claramente no es un equipo hoy, el equipo que puso Ten Hag hoy no es un equipo preparado para salir limpio, por así decirlo, del fondo, sabiendo que tenés a Evans y a Maguire, que no son dos futbolistas que tengan por ahí un gran pase ni en corto ni en largo. Entonces me parece que le costó, que Casemiro tampoco es un futbolista que te pueda ayudar mucho a aclarar esa salida. Con Lisandro Martínez, que hoy, insisto, ¿no? En esa posición de lateral izquierdo también tuvo algún error en el primer tiempo, algún error en algún pase. Más hubo una jugada que creo que fue el palo de Makati, que fue justamente después de una mala salida, Lisandro dando un pase erróneo al medio. Entonces al Manchester United también le costó salir, pero insisto que más por debilidades propias que por virtudes del rival. Y un primer tiempo en el que City poco a poco, después por momentos terminó siendo pie, tuvo situaciones. Me parece que lo mejor del equipo de Guardiola en el primer tiempo fue por las bandas, con un Doku que tuvo algunas jugadas interesantes, desequilibrando en ese 1 versus 1 versus Diogo Dalot, con un Oscar Bob que también tuvo algunas acciones individuales interesantes, alguna jugada de típico zurdo que juega en la derecha, lógicamente que enganchando para adentro para sacar el remate al segundo palo. También en esos enfrentamientos con Lisandro Martínez. La verdad que el City el primer tiempo le costó, con un Makati que el primer tiempo por momentos apareció, tuvo esa chance clara, la del palo, pero que después se fue diluyendo, y con un Haaland que otra vez, ¿no? En estos partidos le termina costando, no se termina conectando con el equipo, estuvo como muy inconexo. No tengo ahora bien el dato de cuántas pelotas tocó, pero la verdad que seguramente si me acuerdo voy a estar poniendo cuántas pelotas tocó Haaland en el partido, pero la verdad que me dio la sensación de que fueron muy pocas, que estuvo, insisto, muy inconexo, muy alejado de sus compañeros, que no pudo hacerse importante, que no pudo ingerir en el juego. Si bien es un futbolista que, bueno, ya lo conocemos, no está para esa faceta, está en un rol más de definidor, de terminar las jugadas. Pero la verdad que, bueno, pasan los partidos, o pasan estos tipos de partidos, y la verdad que a Haaland no se le ven mejoras sustanciales en cuanto al juego, en cuanto a la participación del circuito de juego. Bueno, me parece que también termina siendo hoy otra vez un poco rehén del por ahí flojo partido del City en líneas generales, y también por sus debilidades, por así decirlo, para meterse de lleno en el juego del equipo.
Por la hora que el City, insisto, en el primer tiempo le costó, tuvo problemas para salir, que casi no tuvo juego interno, con un Kovacic y O'Reilly, lo mencionado, realmente muy tapados, con un Mason Mount que por momentos le hizo un marcaje individual a Kovacic o lo terminó siguiendo constantemente. Insisto, con este 4-2-4 que planteó el Manchester United, también con un Bruno Fernández también tratando de tapar esa vía de pase. Pero insisto, el City, que más allá de estas dificultades que tuvo sus chances en el primer tiempo, no las pudo aprovechar. El United también tuvo sus oportunidades. Recuerdo una muy clara de Rashford que no pudo abrir bien el pie y el remate se le terminó yendo desviado. Una de Diallo también que tuvo cositas interesantes en el primer tiempo, en ese costado derecho, ganándole por momentos la espalda a Bardiol. Tuvieron situaciones, hubo no tantas situaciones claras. Es más, si vamos a los remates al arco, el City, el único remate que tuvo al arco en todo el partido fue el gol después de Bernardo Silva, y más allá de esa jugada del palo de Makati. Y el United tampoco, la verdad que tuvo el gol en el segundo tiempo. Y en el primer tiempo creo que fue un remate de Bruno Fernández desde la frontal que tapó Ederson. Y después creo que no tuvo tampoco no tuvo más remates al arco. Fue un partido que tuvo sus situaciones, pero por ahí no tan claras. Un primer tiempo que poco más, la verdad que decir. La verdad que se notó igualmente, ¿no?, por esa falta de ritmo. Que no, el City tenía la pelota, pero que no le podía dar demasiada verticalidad, que no le podía dar demasiado ritmo, no podía acelerar la jugada y le terminó costando. Y el United, que pese a todo, me parece que se terminó sintiendo cómodo. Te diría que en gran parte o en todo el partido, me parece que el partido se jugó más como quiso Ten Hag que Guardiola. Porque insisto, el Manchester City, más allá de que le hayan faltado todos sus titulares, no estuvo muy fino, no estuvo muy preciso. Con un Doku y Oscar Bob, que en el primer tiempo estuvieron bastante activos, en el segundo tiempo bajaron su influencia, lo mismo que Makati. Insisto con esto de un Haaland muy desconectado. Bueno, la verdad que el primer tiempo fue parejo, pero insisto, ¿no?, en esto que marqué recién, que me parece que estuvo más cómodo en gran parte del partido el Manchester United. Ya en el segundo tiempo, con un Ten Hag que hizo cambios extraños, ¿no?, que quiso renovar por ahí un poco esa defensa, que lo puso a Lisandro Martínez, y lo volvió a poner en la saga central, en este caso para acompañar a Evans, que de lateral izquierdo pasó a Dalot, que había arrancado el partido por derecha, y de lateral derecho quien terminó jugando todo el partido, o terminó jugando, mejor dicho, gran parte del segundo tiempo, fue Facundo Pellistri, que naturalmente sabemos lo que es un extremo, un delantero prácticamente. Bueno, ante estas pocas variantes que tenía Ten Hag en el banco, tuvo que improvisar con el uruguayo, sabiendo, ¿no?, que ya no tenés a Wan-Bissaka, que seguramente se vaya al West Ham, a la espera de Mazraoui en ese lateral derecho, sabiendo que no estaba Lindelof, sabiendo que no tenés a Lenny Yoro por lesión, sabiendo que no está Lucho en izquierda, ni Malasia. Bueno, muchas vagas en defensa, y la verdad que terminó armando una defensa realmente muy parchada, y un cambio de Pellistri que en las primeras acciones, ya con un Manchester City, o con un Guardiola mejor dicho, que había metido a Savinho en esa posición en el debut del ex futbolista del Girona, que lo introdujo por Doku. Tuvo algunas acciones interesantes el brasileño, pasándolo justamente a Pellistri, que no está en su naturaleza marcar, no sabe hacerlo, y se notó en esas primeras acciones. Y Savinho, que sí entró bien al partido, entró con chispa, entró con atrevimiento, pero después se terminó también diluyendo. Y un Pellistri que termina siendo, o termina apareciendo en la imagen de los dos goles del partido. Lógicamente el partido salió 1-1, salió en el gol a favor del United y el gol en contra que recibió el equipo por parte del City. Un Pellistri que en la jugada del gol de Garnacho, un Garnacho que también había entrado en el segundo tiempo para jugar en el costado derecho, también había entrado McTominay en lugar de Mason Mount para hacer las veces de número 9. McTominay, que el United hoy sin Højlund lesionado, sin Circe, que estaba en el banco pero que todavía no está, o el técnico todavía no lo ve para tener rodaje, lo que ir llevando seguramente poco a poco. Por eso apareció McTominay en esa posición casi de 9, que es un jugador que
pasan los delanteros, pero McTominay sigue siendo un recurso útil para el United, un recurso casi recurrente, te diría. Bueno, la temporada pasada vimos que en muchos partidos aparecía él como salvador. Bueno, hoy, ante esa baja de delanteros, el neerlandés otra vez volvió a apostar por el escocés. También introdujo algún cambio más que seguramente me estoy olvidando. Creo que a Rashford, que había arrancado el partido por izquierda, también siguió, siguió por el costado derecho, porque el que salió por Garnacho fue Diallo. Y un Garnacho que, insisto, en esto, o volviendo a la jugada del gol del United, que lo tuvo a Pelistri como protagonista, recuperando la pelota en el inicio de la jugada, con una buena participación de Bruno Fernández en la asistencia que le dio Garnacho. Y un Garnacho que la verdad es en este equipo, en este Manchester, me parece que es el que lleva, ¿no?, la bandera de la rebeldía, del atrevimiento, del desequilibrio, que es un equipo, que es un jugador al que no le pesan los contextos. Un Garnacho que le vuelve a hacer un gol al City en Wembley. No recordemos aquel gol que le hizo en la final de la FA Cup, el partido antes mencionado, en ese triunfo 2-1. Hoy le vuelve a hacer un gol. Y un Garnacho que, más allá de siempre mostrar esa rebeldía, ese atrevimiento, es un futbolista que cada vez crece más en su figura y que cada vez se le nota menos cuando juega en izquierda y cuando juega en derecha, ¿no? Antes, o la temporada pasada, se hablaba mucho de, bueno, Garnacho se siente mucho más cómodo en izquierda y en derecha le termina costando. Bueno, cada vez se nota menos, cada vez es más influyente jugando o indistintamente en cualquiera de las bandas que juegue. Hoy volvió a ser lógicamente importante en el sentido de que marcó el gol, jugando lógicamente por derecha, definiendo de zurda. La verdad que hizo un muy bonito gol. Una jugada que obviamente también hubo cierta pasividad de la defensa del City, tanto de Gvardiol como de Rúben Díaz, que ninguno lo fue a marcar, o ninguno tuvo un marcaje agresivo sobre Garnacho, que entró muy fácil al área. Bueno, pero más allá de esas cosas, la verdad que fue un muy lindo gol de Garnacho, que hace el primer gol del United esta temporada, y que me parece que es un futbolista que esta temporada no va a dar, ¿no?, ese salto por ahí, no, ya de ser o consolidarse como una de las grandes figuras del equipo. Ya la temporada pasada fue un futbolista realmente muy importante, que hizo varios goles, que por momentos le resolvió partidos al United. Bueno, ya esta temporada, ya en el primer partido, la verdad que terminó siendo importante, y creo, insisto en esto, que vamos a ver un Garnacho esta temporada que crezca aún más, ¿no?, que alcance un siguiente nivel, porque la verdad que es un chico que todavía muy joven y que la verdad que tiene muchísimas condiciones. Además, insisto, de toda esa personalidad, de toda esa rebeldía que lleva adentro. Y un United que terminó encontrando el gol. Antes del gol de Garnacho había tenido una muy clara también Rashford, justamente a pase de Garnacho, que la pelota había dado en el palo. Tuvo situaciones el United más claras a lo largo de todo el partido, producto, ¿no?, de esas transiciones rápidas que, vuelvo a remarcar esto, que tanto le cuestan al City marcar. Hoy con un Gvardiol que también no lo termino de ver cómodo a Gvardiol, ¿no?, en esa posición de lateral, por momentos tercer central, cuando el City forma esa línea 3, que termina quedando casi que a mitad de camino. No lo termino de ver cómo, insisto, a Gvardiol, más allá de que la temporada pasada o en la parte final de la temporada pasada tuvo un mejor rendimiento, se terminó acomodando en el equipo, hizo varios goles. Bueno, lo recordarán, esos varios goles de derecha, pero que defensivamente en esas transiciones es un futbolista que sufre. Es más, hablando de lo que fue la final de FA Cup, hay que recordar, ¿no?, ese gol, el gol de Garnacho en aquel momento, que fue justamente en una confusión entre Gvardiol y Stefan Ortega. Bueno, cosas que me parece que Guardiola todavía tiene que ajustar, porque es una faceta del juego en la que el equipo claramente sufre, y en la que el United le terminó generando realmente bastante peligro. Después el City, que bueno, lo termina empatando el partido, insisto en esto, su primer remate al arco en los
90, 90 y pico minutos que se terminaron jugando con un Oscar Bob que en el segundo tiempo había bajado su influencia, que no había aparecido tanto, que no había logrado desequilibrar en ese costado izquierdo, ya con un Dalot, ¿no? Marcándolo, pero que bueno, termina siendo importante en la jugada del 1-1, tirando el centro para el gol de Bernardo Silva, que había entrado también unos minutos antes del gol. Una jugada que vuelvo a hablar de Pelistri, que había sido importante en la jugada del 1-0, pero después en esa acción de gol de Bernardo, claramente Bernardo le termina ganando el duelo, le termina ganando, o lo termina anticipando, mejor dicho, con esto que insisto, que Pelistri no es un lateral, no está en su naturaleza, no sabe marcar, no sabe cerrar como lateral. Bueno, insisto, o vuelvo a marcar esto, que Ten Hag lo puso porque no tenía más opciones, pero tampoco entendí por qué tuvo que retocar tanto la defensa, ya sabiendo que en la previa, la defensa que puso, la defensa inicial de Dalot, Evans, Maguire y Lisandro, ya era una defensa bastante parchada. No sé por qué la volvió a retocar. No sé si Maguire no estaba bien desde lo físico para completar todo el partido, porque si no, la verdad que no se entienden los cambios, porque movió a todos. Evans, que empezó de 2, que empezó de 6, terminó de 2. Lisandro, que empezó de lateral, terminó de central, terminó de 6. Dalot, que empezó por derecha, terminó por izquierda. Pelistri, de Maguire, que empezó a titular, después salió y lo puso a Pelistri lateral derecho. Bueno, cosas raras que hace, que insisto, entiendo que antes tantas bajas hoy no tenía tantas opciones en el banco y que por eso terminó retocando tanto la defensa, pero la terminó, me parece que retocando de más. Lo de Pelistri que le salió bien por lo hecho o por la recuperación en la jugada del 1-0, pero después le termina saliendo mal por aparecer en la foto del gol de Bernardo Silva. Y un partido que insisto, me parece que en líneas generales está bien que haya terminado en empate en los 90 reglamentarios, más allá de que el United sí tuvo, me parece que algunas chances más claras por ir para ganar el partido, pero la verdad que, insisto, en líneas generales fue realmente un partido muy parejo y que tuvo por momentos, si bien es un título oficial, ya es el arranque oficial de la temporada para ambos, tuvo sus tintes, ¿no? De por ahí partido de pretemporada o de último partido de pretemporada, ¿no? Por algunas... por el ritmo de algunos futbolistas, por algunas imprecisiones y demás, pero bueno, después ya en los penales poco análisis se puede hacer, lo termina ganando el City por ese penal fallado por Johnny Evans y después por el gol definitorio de Akanji, una Akanji que a modo de revancha, ¿no? Porque había errado el penal contra Inglaterra en la Eurocopa, en los cuartos de final, ese penal que si no recuerdo mal lo atajó Pickford. Bueno, hoy tuvo esa especie de revancha, por así decirlo. Y el Manchester City que se termina llevando su primer título en la temporada. Veremos después, a final de temporada, con cuántos títulos termina el equipo de Guardiola. Después, la verdad que no mucho más, tampoco se puede hacer demasiado análisis de los penales. Bueno, un título más para Guardiola, un título más para este Manchester City. Un United que, más allá de haber perdido, aunque hubiese sido positivo, creo que arrancar la temporada con un título, lógicamente siempre los títulos son siempre bienvenidos y te terminan dando un impulso. Es cierto que esta Community Shield, insisto, es el primer título, es el primer partido de los clubes que la juegan y que le termina por ahí costando, pero bueno, hubiese sido importante para el United arrancar la temporada con un título, arrancar la temporada como terminó el anterior, ¿no? Con ese título justamente ante el Manchester City por la FA Cup. Después la verdad que poco más que decir el partido. Hablando de los puntos más altos en el City, la verdad que poco para destacar. Cositas de Oscar Bob, que me parece también siendo por ahí, de lo más destacado, porque también termina participando en la jugada del gol de Bernardo Silva, tirando el centro, dando la asistencia. Macatí, que tuvo algunas cositas en el primer tiempo. Y después la verdad que defensivamente no me gustó ningún nombre hoy, ningún jugador del Manchester City. Tuvo el debut de Savinho, que entró bien en las primeras 2 o 3 acciones que tuvo. Logró llevar peligros, pero después terminó desapareciendo. Un Savinho que hoy
¿no? En su debut, al menos entró por izquierda. Después veremos en qué posición prefiere usarlo Guardiola, si en ese costado izquierdo o si lo tira por el costado derecho. Y en el United va a ser un buen partido Casemiro, un Casemiro que tuvo bien defensivamente en su faceta más reconocible y lo que mejor hace, no tanto por ahí, no, insisto en esto de que al United le costó por ahí salir del fondo, y Casemiro no es por ahí el futbolista idóneo para eso. Pero más allá de eso, después en lo que mejor sabe hacer, en recuperar pelotas, en imponerse físicamente, en hacer los relevos, la verdad que lo hizo muy bien. Que además tuvo también en el primer tiempo algunas acciones en las que pasó al ataque. Es más, esa jugada de Diallo, perdón, en el primer tiempo fue justamente tras un pase de Casemiro muy bueno. Pues, después Casemiro, por eso insisto, me parece que fue de lo mejorcito del United. Y después la verdad que poco más Bruno, con siempre esa movilidad. En el segundo tiempo tuvo ese gol anulado, que lo que hubiese sido un golazo si era convalidado. Pero después un poquito más Casemiro, Bruno, Lisandro, que fue de menos a más. Y poco más, insisto, un partido parejo, que los dos tuvieron sus chances, lo termina ganando City por penales. Bueno, no mucho más. Veremos cómo se va desarrollando la temporada de ambos equipos, sabiendo ya el próximo fin de semana estarán debutando en el arranque de la Premier League. No mucho más, los leo en comentarios con sensaciones de lo que les haya dejado el partido, alguna cosita más que quieran destacar, quién le pareció el mejor del encuentro. Bueno, todo lo que quieran decir en los comentarios siempre es más que bienvenido. Como siempre les digo, también los invito a que se suscriban al canal, los invito a que le den like al video si es que les gustó. Soy Matías Tejeda y nos estaremos viendo en un próximo video.